Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche, analizamos los temas de interés nacional e internacional. Este lío de los semáforos ahora se complica más. Se complica en el sentido de que ya está determinado lo que todo el mundo entendía. Ahora, ¿cuál va a ser la acción de aquí en adelante? Ya veremos. El presidente Luis Abinader y los funcionarios de su gobierno firman un compromiso ético de transparencia, honestidad en el manejo de los fondos públicos dentro de la administración pública. El accidente de Asua pone en el contexto este problema serio que tiene República Dominicana de ser, señores, con vergüenza, los número uno en el mundo que aporta víctimas en accidentes de tránsito. Vaya usted a ver. Las reformas están en esta semana, una semana interesante e importante para el tema de las reformas en el Congreso Nacional. Con Julián Roa analizamos los temas de lo que está pasando en el Medio Oriente, Venezuela, las elecciones de Estados Unidos y, lógicamente, el tema haitiano. Estos y otros temas después de la pausa. Tras el caos vehicular en Santo Domingo por semáforos dañados en importantes avenidas en la pasada semana, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, informó que rescindió de manera inmediata el contrato con la empresa Transcor Latam SRL, firmado el 19 de junio de 2023, así como cualquier otro derivado del mismo con todas las consecuencias legales pertinentes. Además, la entidad ha solicitado al Ministerio Público llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los acontecimientos recientes con el objetivo de determinar las responsabilidades correspondientes y asegurar que hechos como estos no se repitan en el futuro. Tras la tragedia de las Yayas de Asua, donde un conductor de un camión embistió a una multitud frente a un centro de diversión dejando al menos 10 muertos y alrededor de 40 heridos, el obispo de la diócesis de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, abogó por una mano dura para enfrentar a los conductores y los transeúntes irresponsables que son causantes de accidentes de tránsito y por consiguiente de muertes y heridos. Un equipo de arqueólogos encabezados por la dominicana Kathleen Martínez iniciará la búsqueda a partir del 14 de noviembre de los restos del cacique Enriquillo que se cree están sepultados en Pueblo Viejo, en la sureña provincia de Asua. Martínez, reconocida a nivel mundial por su esfuerzo por descubrir la tumba de la reina egipcia Cleopatra, vendrá al país acompañado de arqueólogos de diferentes naciones, según informaron varios investigadores, entre ellos el historiador Apolinar de León Medrano, durante un acto celebrado el domingo en esa localidad. La agrupación alternativa por Alemania, AfD, fue el partido más votado en las elecciones regionales de Turingia, según los sondeos, con lo que se convirtió en el primer partido de ultraderecha en ganar unos comicios en Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, el triunfo de la AfD se dio justo en la misma región en donde los nazis tuvieron por primera vez participación en un gobierno regional en 1930. Los servicios municipales de varios distritos israelíes se vieron interrumpidos después de que el mayor sindicato del país convocara una huelga general para presionar al primer ministro Benjamín Netanyahu a fin de que aceptara un acuerdo para traer de vuelta a casa a los rehenes israelíes en Gaza. La medida desató también masivas protestas en las calles que se iniciaron en la noche del domingo y continúan este lunes en diversas ciudades, aunque fue ignorada en algunas zonas, lo que refleja las profundas divisiones políticas en el país. Turquía ha solicitado su ingreso a los BRICS, según informó la agencia Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con la situación. La agencia indica que Ankara busca reforzar su influencia global
y forjar nuevos lazos más allá de sus aliados occidentales tradicionales. Según las fuentes, la visión de la administración del presidente Recep Tayyip Erdogan reside en que el centro de gravedad geopolítico se está desplazando lejos de las economías desarrolladas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El presidente Luis Abinader, en su reunión del Consejo de Ministros realizada la semana pasada, unos días después de su juramentación para el nuevo mandato de 4 años que se inició el 16 de agosto, es un planteamiento claro nueva vez. Señores, la lucha por la transparencia, contra la corrupción, con el manejo honesto, honrado de los recursos del Estado. Esa es una obligación del funcionario, esa es una obligación del gobierno. Me parece ver al presidente apelando a sus funcionarios al tiempo de haber hecho algunas advertencias. El que se mete en rojo tiene problemas, va para la cárcel o tiene problemas, sale del cargo. Sin embargo, hemos visto a lo largo de muchos años que casi siempre cuando comienzan los gobiernos se hacen declaratorias de esta naturaleza. Se firman documentos de esta naturaleza. Y al principio hay algunos manejos, algunas cosas, y después las cosas como que se van acomodando al diario vivir, acomodando a la idiosincrasia administrativa, diría yo, para ponerle un nombre, con el manejo de los fondos públicos. Esto es triste, esto es pecaminoso. Compromiso ético por la transparencia, la buena administración y contra la corrupción. Así se llama el documento. Así se llama el documento firmado por el presidente y por los ministros, 23 ministerios, los directores generales, el alto funcionarato del gobierno. Se habla de alrededor de 100 personas que componen el alto funcionarato del gobierno, encabezados por el propio presidente y la vicepresidenta de la República. Este manifiesto tiene 10 compromisos que fueron asumidos por los funcionarios porque cada uno hubo de firmar, como ustedes están viendo ahí, hubo de firmar este documento. Uno de ellos es prevenir los actos de corrupción, es el principal. Ahí va orientado a través de los oficiales de cumplimiento de compras y contrataciones y las comisiones oficiales de integridad gubernamental. Entonces, se habla de que hay una promesa de cumplir el tema de la declaración jurada, la ley 311-14, que obliga a los funcionarios de la administración pública al ingresar en los primeros 30 días de haber ocupado una posición, de haber sido designados por un decreto, haber ocupado una posición o estar en una función de manejo de dinero, hacer una declaración jurada de cuáles son sus bienes, de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus cuentas bancarias. Esto incluye a los alcaldes, esto incluye a los diputados, a los senadores, o sea, todos los funcionarios de los poderes del Estado y de alto rango tienen que hacer esta declaración obligatoria. Y cuando salen de la posición, tienen que hacer una declaración similar que tienen al momento de salir. Y esto debe de servir para usted poder y colocar y machear, como se dice, y contrastar una declaración y otra y ver cuál ha sido el movimiento económico que usted ha tenido en su paso por la administración pública. Tuvo 2 años como ministro de cualquier cosa y usted llegó, cuando llegó usted tenía 10 millones de pesos en bancos y en propiedades, y cuando usted sale, usted tiene
2 apartamentos nuevos, uno de ellos que cuesta $1 millón, otros vehículos, cuentas de banco por qué sé yo cuántos millones de pesos. Acá, ¿y qué fue? ¿Dónde tú sacaste ese dinero? Puedes justificar eso y hay problemas. Esa es la idea. Ahora, hay todo truco de cámara, lo conocemos, y hay otros que son peores, que no hacen la declaración. Y, increíblemente no son sometidos a la justicia, se le da prórroga. Miren que le vamos a dar 2 semanas. El que no cumple con eso de ir para afuera. El primer paso es no cobra. El primer mes que está buscando unos papeles, que no aparece el título de la casa, lo que tú quieras. Tiene 15 días para hacerlo. Si no lo hace, no cobra el primer mes, porque no ha hecho la declaración jurada. Tiene 15 días para hacerlo, no lo hace y va para afuera. La administración pública, que tiene que ser así. Se debe ser. Porque si usted tiene reglas, pero no tienen consecuencias, y más manejando fondos públicos, no estamos en nada, ¿eh? No estamos absolutamente en nada, porque de buenas intenciones está lleno, empedrado el camino al infierno. Compromiso de estar dispuesto siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios, grupales, familiares y personales, así como evitar incurrir en conflictos por causas de estos. Ese es uno de los apartados, de los compromisos que tiene este documento. Luchar firme y decididamente en contra de la corrupción administrativa para preservar el patrimonio y los recursos del Estado y en dar a conocer a las autoridades competentes y a la sociedad cualquier hecho lesivo a los bienes públicos. O sea, no solamente que usted sea honrado, que usted sea decente, que usted no sea corrupto, sino que si el que está al lado mío lo está haciendo y dentro de mi departamento y hay gentes de dentro y de fuera que están cometiendo actos de corrupción, tengo que denunciarlos a la autoridad competente y a la población, aceptando en nuestra condición de funcionarios que en caso de incurrir en violaciones de los compromisos éticos establecidos en el presente documento, seremos susceptibles de la debida sanción. O sea, diciendo sí, se nos puede sancionar si violentamos estos conceptos y asumimos que sí, que debe ser así. No olvidemos perseguir las comisiones, los porcentajes, los sobornos que lesionan la calidad de lo contratado, abusos que lesionan a los contratistas y proveedores que bajan la calidad y duración de lo contratado, quitándole servicios de calidad a los ciudadanos. O sea, aquí es frecuente. Si usted no da las comisiones, usted no consigue una obra. Balaguer instituyó que el 10% era legal en las contrataciones de construcciones. Y eso ya es como una cosa normal, común y corriente. Pero aparte de eso vienen los sobornos. Espérate, mi comisión no es del 10%, que no es legal, nada. Pues no es del 10%. Aquí se cobró el 20% si tú quieres que salga el cheque. Si tú quieres que ese papel, ese documento, ese contrato se mueva, es el 20%, el 25%, dicen que hasta el 30% cobran. Entonces te dicen, bueno, que eso es una parte de lo mío, pues tú sabes que está el jefe, está el fulano, está el contralor de este departamento, está el jefe de financiero de este departamento, que son los que sacan los cheques. ¿No es así, Twingo? Hay que cooperar con eso. Y cuando no te dicen, y hay que dar una parte para lo del partido, no, también te dicen eso, de todo. Entonces, ahí están los famosos porcentajes y los sobornos. O tú me das o no hay nada para ti. Compromiso ético de los altos funcionarios públicos con la sociedad dominicana y con el presidente Luis Abinader. Así se enmarca este compromiso firmado por el funcionariado del país. Se debe ir la firma de cada uno. Lo importante es determinar que esto se cumpla, porque las denuncias de corrupción en la administración pública son múltiples. Son múltiples. En el pasado, en el pasado, en el presente.
gente entiende que cuando te dan una posición es para ver qué te consigues, qué te buscas ahí. No simplemente que hay un salario, no simplemente que hay unos beneficios colaterales, que la gasolina, que el chofer, que un vehículo, que tú tienes oportunidad de colocar a alguna gente de tu grupo, de tu estructura. No, es que también la gente va a ver qué es lo que deja eso, qué es lo que se busca. De eso estamos hablando, ¿eh? De eso estamos hablando. Entonces, esto quedó plasmado en este documento, publicado en la prensa nacional, el documento completo en una página y en otra página, el documento con las firmas de cada uno de estos funcionarios públicos que contraen el compromiso de cumplir este compromiso de ética, de honradez, de seriedad con el manejo de los fondos públicos. Vamos a ver, siempre estamos esperanzados en que algún día comienzan las cosas. Y un tema, señores, que no podemos dejar bajo ninguna circunstancia. El viernes, el sistema, desde el jueves en la noche, comenzaron a apagarse los semáforos de la ciudad, de la capital. ¿Qué pasa? Hay energía, hay luz. ¿Qué pasa? Se dañó el de esta esquina, pero pues se dañó el de la otra esquina, y el de más abajo, y lo otro. Comenzaron a tumbarse los semáforos. Y el viernes, esto no se corrigió ni en la noche ni en la madrugada, el viernes colapsaron todos. La ciudad estaba apagada en cuanto a lo que es el sistema de semáforos para dirigir el tránsito de la ciudad. Y así pasó el viernes. Un caos el viernes. Un caos pero completo, y todavía el sábado no se habían restablecido en muchos sitios. Entonces, la gente tronó y gritó, ¿y qué pasa? ¿Y qué es esto? El Intran publica un comunicado, se publicó un comunicado el lunes en conferencia de prensa, el lunes en la mañana, informando que la compañía Transcor Latam, que es la que tiene el contrato de instalación, mantenimiento, servicio del sistema de semáforos en el país, tumbó el sistema de semáforos. Porque ellos están alegando que no se le ha cumplido con el contrato que ellos tienen, que no se ha cumplido con ese contrato y que, por tanto, como ellos tienen el control, porque todo está controlado electrónicamente, tecnológicamente, tumbaron los servicios de semáforo porque no le han pagado. Esto es seguridad ciudadana. Sumir a la capital en un caos, en accidentes, en una crisis de transporte a lo largo de todo el día, y no fue posible en ese momento que pudiera haber un mecanismo que pudiera revertir eso, y tuvo que pasarse el día completo, y todavía al día siguiente estábamos en una situación similar, un poco más atenuada. Ya comenzaba a restablecerse, pero en una situación similar, que eso no es posible. Eso no es posible. Pero ocurrió. Y ocurrió luego que publicaran en un tuit que andaba por ahí diciendo que la gente de esa compañía de Transcor habían llegado al país y que ellos exigían su cuarto, o si no, verían las consecuencias. Eso salió publicado el miércoles o el jueves, y se vio entonces el resultado de lo que pasó. Y conocemos el tema de los semáforos y el contrato con esta compañía y la instalación de los nuevos semáforos. Semáforos rebildeados, se ha dicho, semáforos repintados, se ha dicho, con una situación dentro de este contrato de una entidad del gobierno, que otra entidad del gobierno, Compras y Contrataciones, anuló el contrato y dijo que eso es un escándalo. Aunque dijeron que habían ya dado unos cuartos por delante, que ya habían hecho erogaciones iniciales. No se sabe cuál es el poder, cuál es la fuerza, dónde está
realmente este poder que es capaz de desafiar al Estado y desafiar a la sociedad, dejando la ciudad sin sistema de semáforos. Entonces dice el informe de hoy, de lunes, que fueron militarizados los centros donde se operan los semáforos, que fueron revertidos estos que se apropiaron del sistema, las autoridades revirtieron eso y comenzaron a poner a funcionar los semáforos. Tuvieron que esperar que colapsara la ciudad 24, 48 horas completas en esto, para entonces actuar. Bueno, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la coerción? ¿Cuál es el chantaje? Pero bien, hicieron el operativo. Sufrimos los ciudadanos el tema. Y ahora, dice el último párrafo del comunicado de Intran, que eso será, más adelante, será presentado ante las autoridades judiciales para cualquier procedimiento. Por Dios, yo tenía entendido que cuando solucionaran el problema, iban a presentar también esposados a los tipos que lo hicieron. Eso viola la seguridad ciudadana. Eso es un delito mayor. Eso es seguridad del Estado, por Dios. ¿Cuál es la complacencia? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Un escándalo que surgió el año pasado. Mira que tiene meses y meses y meses, no se ha dicho más nada. Se robaron unos cuartos, pagaron de más unos cuartos, se violentaron los acuerdos en eso. No se sabe realmente qué pasó. Pero era tan grave que Compras y Contrataciones canceló el contrato y lo defendió, que eso no podía proceder. Destituyeron al funcionario que estaba en la posición, le pidieron la renuncia. Pero se quedó así. No se ha sabido más nada sobre esto. Y miran hasta dónde llegan. La osadía de retar al Estado y a la sociedad, tumbando el sistema con lo que ellos instalaron. Por Dios, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el poder? ¿Qué es lo que hay detrás? Que tienen esta fuerza de retar al gobierno, a la población, a todo el mundo. Lo hice y ¿qué? Se queda así en el aire. Si se quedó en el aire el contrato, con todo lo que se había adelantado, con lo que se dijo que se había pagado, con todo esto, y se quedó así, y no pasó nada, y no pasó nada, no ha pasado nada, con esto tampoco no pasó nada. Una bellaquería, una muchachada, por Dios, así no, así no, así no, así no. Hace un mal servicio a la autoridad nacional, mostrando que le pueden doblar el brazo. ¿Y cuál es el poder? Vuelvo y pregunto. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el chantaje? ¿Cuál es la presión? Pregunto. Y pregunta a la población. Lo que todo el mundo dice. Hoy todo el mundo se preguntaba lo mismo después del comunicado. De lo que todo el mundo sabía. No podían decir otra cosa, que fue una avería, que fue un rayo. Era tan evidente. Se esperaban otras acciones. Ya veremos. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En el Medio Oriente
está como por soltarse el loco desde hace mucho tiempo, pero como que vienen a veces algunas ráfagas y el loco se pone en la puerta de la casa y quiere salir para la calle a tirar piedras. Y a veces entonces encuentra que lo meta para adentro, pues a veces el loco se queda mirando por una reja. Símil, dominicanísimo en cualquier barrio, para decir lo que puede estar pasando, claro, salvando el tiempo y la distancia, con lo que está pasando en toda esa zona. Israel dio una orden, hay que buscar a los secuestrados y traerlos a casa. Después que encontraron a varios de ellos muertos. Una situación compleja, donde hay ataques, donde hay hostilidades en cada momento. Uno no sabe el día en que puede pasar una gran desgracia y eso se puede convertir en un volcán en erupción. Que de hecho es un volcán que a veces tira sus humitos. Así mismo es. ¿Quién puede analizar mejor esta situación que Julián Roa? Lo dudo. Con toda la humildad y sin lisonjas. Es la realidad. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Muchas gracias por esas palabras. Y lo digo, no, y lo digo con conocimiento de causa. Gracias. Y hemos estado mucho tiempo analizando esa situación. Así es. ¿Qué está pasando ahora en Medio Oriente? ¿A dónde va a llegar eso definitivamente? Es mi pregunta de siempre. Medio Oriente ha perdido esa estabilidad radical que tenía hace unos años. Usted me va a decir, ¿cómo es eso una estabilidad radical? Porque ambas facciones estaban muy bien definidas. Por el lado de Israel tenía una posición muy clara con relación al tema palestino. Desde hace unos tiempos el partido Likud es el partido de gobierno, con Netanyahu a la cabeza. Y anteriormente con Ariel Sharon. Son de línea dura. Es una mezcla de los grupos conservadores con los grupos ortodoxos. ¿Y quién no es de línea dura en la dirección de Israel? El que fue asesinado, Isaac Rabin, ¿recuerdan? Sí. Era de línea moderada. Terminó siendo asesinado por un fanático judío. Eso por un lado. Y por el otro lado, en la parte palestina, la parte del mundo árabe, tampoco está definida como hace unos años. Anteriormente, el poder del mundo árabe tiene una división entre lo que es Arabia Saudita y lo que es Irán. Arabia Saudita era más bien pro-occidental. Busca un liderazgo del sunismo. Es el país con mayor población sunita, número uno, y segundo, es el país que por un tema de recursos, un tema económico y financiero, el que maneja el liderazgo del grupo del pensamiento sunita. Por otro lado está Irán. Irán es de pensamiento chiista. Beligerante contra Israel, contra esa posición, contra Occidente, por supuesto. Pero eso estaba más definido antes. Ahora, en cierto modo, hay una especie de zonas grises. El caso de Qatar, que es el gran mediador en esta crisis, ha jugado un papel, en vez de tener un papel tan beligerante como tenía anteriormente, ahora ha jugado un papel de una especie de amortiguador. Sí. Y por supuesto, quiera o no, Israel ha respondido a eso, primero a partir de la tragedia del 7 de octubre del año pasado, ¿usted recuerda? Claro. La muerte de los judíos en los kibbutz, en la zona de Edreró, casi 1.500 personas. En su mayoría jóvenes. En un festival musical y alrededor de 300 personas secuestradas, dentro de las cuales ya van más de 30, 40 muertos que han fallecido en cautiverio. Es una posición sumamente difícil. No hay una definición porque en cierto modo Israel ha atacado a Irán como Irán ha atacado a Israel. El Hezbollah, que es la parte del norte, la parte del Líbano, que es una milicia eminentemente pro-iraní, pro-siria, ha jugado su papel. En pocas palabras, Medio Oriente está en una situación sumamente convulsa. El pueblo judío manifiesta una especie de agotamiento y de cansancio. Quiere un cese del fuego. El mantener la hostilidad durante casi un año, casi 40.000 personas fallecidas, no ha dado el resultado que esperaba Israel. Se esperaban que iba a ser una cosa rápida. No se han liberado los rehenes. Se pensó que entrar a Gaza era un asunto de días. La verdad que vamos para el año casi. Y no hay una solución que se vislumbre. El secretario Blinken vive más en Medio Oriente que en Estados Unidos. Así es. Ha dado más viaje que ningún secretario. Así es.
Y la verdad que no ha logrado poner de acuerdo. Y eso tiene mucho que ver con esa política dubitativa que ha mantenido Estados Unidos, media ambivalente, el presidente Biden con relación al tema judío-palestino. Pero la cosa está como yo amago, yo digo, yo tiro, yo echo para atrás, yo reculo, de parte y parte. Así es. Pero la realidad es, yo veo que Occidente apoya a Israel, como es lógico. Mayoritariamente. Sí, encabezado por Estados Unidos, Inglaterra, o sea, tienen una posición definida en ese sentido. Sin embargo, son también muy críticos de las acciones de Israel. Es que es un genocidio realmente. Pues te digo, son muy críticos entonces, independientemente de la razón. sí, a veces uno ve y uno dice, Ujú. pero realmente, ¿en qué momento este apoyo puede soltar las amarras o ellos pueden soltarse de esas amarras y las cosas ya llegar a una escalada terrible? Esto le ha permitido a Israel cambiar el paradigma de los acuerdos de Oslo. Recuérdese los acuerdos de Oslo del 93 que establecieron la hoja de ruta Sí. para el establecimiento del Estado palestino. Israel hace unos meses cambió radicalmente y dice que 2 estados. No, lo que anteriormente él decía que era obligatorio reconocer su estado en ese territorio, ahora dice que no se puede reconocer el otro. Sí. Y eso cambia radicalmente todo, hay que decirlo. Eso lo complica. De hecho, es una zona que en cierto modo era una zona amigable para Israel, que era el caso de la Cisjordania, Hebrón, el West Bank, toda esa zona. Ha habido ataques a judíos y viceversa, que solamente se daba en Gaza. Hay una situación sumamente convulsa en la cual Israel ha puesto muchas víctimas. Quien más la ha puesto es el pueblo palestino, por supuesto. Pero Israel ha cambiado la posición que tenía y ha asumido una posición mucho más radical. Eso no puede provocar divergencias en Occidente, en Europa, la parte con Rusia y la crisis con Ucrania. Claro. Los chinos están muy, muy al margen de todo este tipo de cosas, prácticamente así públicamente. Pero no puede cambiar esto, toda esa correlación de fuerzas, no. Pero sí de ideologías y de líneas de pensamiento y de situaciones. De hecho, Alemania reconoce el Estado palestino. Bruselas reconoce el Estado palestino. Grecia reconoce el Estado palestino. Muchos de los países de Europa que anteriormente jugaban un papel más o menos de mediación han pasado a reconocer el Estado palestino. Y eso tiene una posición, fortalece la posición. Lo que pasa es que los palestinos no han podido ponerse de acuerdo sobre cuál de los dos bandos va a asumir con el poder como autoridad. Ahí es que está si el la problema autoridad de nacional palestina en el caso del grupo Hamas. Así es. Uh-huh. Y bueno, y los de Hamas tienen una posición y la autoridad palestina radical, otra. Claro. Son muy diferentes. Incluso. Para Al-Fatah, la existencia de Israel no es un problema, es una realidad. Para Hamas, Israel no debe de existir. Claro. Lo cual son posiciones radicales. Muy radicales y muy distantes una de otra. Claro. Venezuela. Parece que todo apunta ahora a que la represión de Venezuela y va pasando el tiempo, ya pasó un mes y no se ha llegado a ningún acuerdo. Maduro está empoderado de la sentencia o de la decisión del Tribunal Superior y está viviendo como su trance. Y parece que el tiempo puede jugar a favor de ellos. Y la represión ahora parece que viene sobre el liderazgo de la oposición, comenzando por Edmundo González Urrutia. Venezuela se le ha convertido en una dictadura, innegablemente. Sí. Las elecciones fueron un fraude. Fueron un fraude anterior al proceso electoral y todo indica, y esta es la parte especulativa, que los resultados no le fueron más adversos al chavismo de lo que ellos entendían. Fíjate que ellos ni siquiera dan los resultados, se conocen. La idea de que ganó el presidente Maduro sin contar las actas y sin haber terminado el conteo de las actas, se produce la misma tarde de las elecciones. Correcto. Lo hace el presidente de la Comisión Nacional Electoral, que ahora dice desde Panamá que nunca pudo ver todo el proceso, por un lado. Y por el otro, eso termina de manera extraña. Quien lleva al tribunal, al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es el propio chavismo. Sí. Mira, ellos dicen que yo gané, compruébame si yo gané o no, algo inaudito. Pero la jueza había sido funcionaria del gobierno de Maduro. Sí. Y evidentemente la posición
Sí. Venezuela es un golpe de Estado, innegablemente. Un golpe de Estado institucional, un fraude electoral. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional? Está dividida, innegablemente. Aunque hay condenas tanto del grupo de países del comunicado de Santo Domingo, que por cierto fue el mismo día de la toma de posición del presidente Abinader, hay otras posiciones un poco más moderadas, como es el caso de Brasil. El caso de Colombia y el caso de México. De México, tres grandes. Tres grandes que tienen mucho peso en la comunidad internacional latinoamericana. ¿Qué va a pasar? No lo sé. La consolidación del poder Maduro tiene mucho que ver con la crisis rusa-ucraniana, aunque no lo crean. Estados Unidos no puede darse el lujo de generar inestabilidad energética en este hemisferio. Y Venezuela es un papel importante en eso, innegable. Con su petróleo. Con su petróleo. El petróleo venezolano es imprescindible para la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Y con eso no juegan. La democracia es un juego, la seguridad es una obligación. No, claro. Y si... Solamente dentro del... Perdóneme que... Solamente que venga una crisis dentro del propio chavismo, del madurismo, podría generar inestabilidad en Venezuela. Pero si volvemos a un episodio de esta película que ya tiene bastante tiempo, si volvemos a un episodio, venimos a un episodio, tiene 25 años dándole vuelta a esto, de que fue la persecución contra la oposición, los encarcelan, los mandan para el exilio, el mismo juego que ha pasado con Capriles, con Leopoldo López, con todos. Con todo. Con Guaidó, con todo eso, con Ledesma, con todos. Entonces, si volvemos a ese juego, entonces, ¿qué va a pasar en Venezuela? O sea, va a seguir el chavismo, va a seguir el madurismo, vamos a ponerle un nombre ya, un nombre propio, el madurismo, y entonces... Aunque le parezca extraño, la crisis económica en Venezuela no es que ha mejorado, pero es menor a hace 5 o 6 años. Claro. Las grandes colas y las grandes desabastecimientos no es que no se dan, pero no en el nivel que se daba en ese periodo de crisis. Eso en cierto modo le genera una especie de amortiguador para la gente. La política es importante, pero en la medida que pueda tener su comida o que pueda resolver, el día a día se va a comer la opinión pública venezolana. Y ellos tienen tiempo para permanecer o no de Maduro va a depender de la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos sabe cómo se cambian gobiernos. Sí, cómo se resuelve eso. Para ahí le parece más complejo, lo mismo que con Nicaragua. Sí. Porque ya se han consolidado mucho. Después de Brasil, y por supuesto después de Estados Unidos y México, Venezuela es la cuarta potencia militar de América Latina, por encima de Argentina, tengo una idea. Sí. Pelear, he oído a alguna gente hablar de invadir Venezuela. No, es un disparate. Eso pero ni soñar. Incluso creo que eso no ha estado ni siquiera en el esquema de las grandes potencias. Son aviones viejos, muchos de ellos. Otros no tienen partes. Por ejemplo, los F-16 que fueron comprados ante el chavismo no tienen repuesto. O los MiG, parte de ellos son MiG soviéticos, rusos, perdón. Pero sigue siendo una potencia militar fundamental. La crisis tiene que venir de adentro. Sí, eso es lo que se plantea. Claro. Desde adentro mismo, de las entrañas del monstruo, como dicen. De las entrañas del monstruo. Y si gana Trump o gana Kamala, ¿cómo puede variar o cómo puede presentarse la posición de Estados Unidos de cara al conflicto? La misma que se ha presentado con Biden. Biden es demócrata. No ha habido cambio con relación a Venezuela que no sea mejoría de esas relaciones con Venezuela. Significa que quien define la política exterior de los Estados Unidos son los intereses. De ganar Kamala Harris con algunos cambios, va a ser una segunda parte de Joe Biden, con algunos cambios fundamentalmente. Pero no hay mucha diferencia entre uno y otro, hay que decirlo. ¿Y si ganara Trump? Bueno, si ganara Trump, las cosas igual. Podrá tener un discurso mucho más agresivo, muchos reclamos, muchas condenas en los organismos internacionales, pero en términos de los intereses no, por supuesto. Eso va a tener mucho que ver con la guerra, repito, la guerra ucraniana, la guerra de Rusia a Ucrania. En la medida que eso se liviane o se libere, entonces se podrá actuar contra Venezuela. Mientras tanto, no veo otra alternativa
que no sean los reclamos. Bueno, parece estar muy cerca eso de la solución de la crisis Rusia-Ucrania. Esa es mucho más larga. Sí. Es mucho más larga. Pero cuando uno ve como que pueden llegar a algunas cosas, vuelven las hostilidades Sí, y hoy claro. se complican las Porque cosas. todo depende del financiamiento. En la medida que Ucrania consigue mayor financiamiento militar, vuelve y entonces toma territorios que habían sido tomados por Rusia o por los secesionistas, porque no es contra Rusia solamente que pelea el gobierno de Kiev, gobierna con secesionistas ucranianos también. Ucranianos, claro. Toda la zona del Donbass son ucranianos, Que quieren no son rusos. Su liberación. Quieren claro. su independencia y quieren su adhesión a la madre patria, como ellos le llaman. La Federación Rusa. Correctamente. Sí. Siempre cuando hay mayor financiamiento militar, se vuelven y se toman esos territorios y luego vuelven y se pierden. Esa es una guerra de desgaste, Sí, innegablemente, de muchos años. sí. De muchos años. Definitivamente, sí. Y que va a impactar sobre la economía europea. La economía europea no resiste muchos años a guerra rusa, porque de una manera u otra le genera una recesión en Alemania, y una recesión en Alemania es una enfermedad para toda Europa. Es para toda Europa, así mismo es. Así es. ¿Tú crees que el debate del día 10 de septiembre puede definir o encauzar definitivamente el resultado electoral del 5 de noviembre en Estados Unidos? ¿Se ha dicho eso? Sí. Él podría mejorarlo, como no, para una de las partes, en este caso para la candidata Kamala Harris. Kamala Harris. Es una innovadora, es un nuevo discurso, nadie la ha oído. Ella es sumamente agresiva, fue procuradora general del estado de California. Está de moda ella. Está de moda. No es verdad que si Trump sale con una grosería, ella no le va a responder con otra grosería. Bueno, ya le respondió con una grosería los otros días cuando él le dijo que ella es una loquita vieja y ella le dijo, no me importa porque estoy acostumbrado a trabajar con criminales y delincuentes. O sea, se ve que ella tiene la boquita bien puesta. Sí, es mujer. Sí. Por lo tanto, atacar a una mujer todavía es sensible para el votante. Es negra, para las minorías es un insulto. Claro. Pero no creo que eso vaya a cambiar. Tiene que ser muy trágico para una de las partes. Bueno, pues fue trágico para Biden. Sí. El debate fue la tragedia. O sea, porque todo el mundo veía lo que venía, pero fue la tragedia. Tendría que ser muy, muy asimétrico los resultados para mejorar, para cambiar mucho la situación. Los swing states, como yo le llamo, los estados pendulares, el voto pendular, depende mucho del centro de los Estados Unidos. Y esos, en la medida que la economía no mejore, esos estados siguen entendiendo que quieren un cambio de gobierno. El problema del cambio es hacia dónde. Eso te iba a decir. Trump, mucha gente no quiere a Kamala Harris ni quiere a Biden. Y una gran parte de esa gente dice, bueno, ¿pero a dónde voy? Hay una especie de resignación en una parte. Otro no. Otros van a apostar a Trump de nuevo. Esos swing states estamos hablando alrededor de 9 estados. 9 estados. El Partido Demócrata necesita ganar 6 por lo menos. 6. Significa que si eso no sucede, porque recuerde que en Estados Unidos el voto no es electoral. Sí, no es directo. No es directo. Usted vota en los estados para nombrar los delegados. Son electos en el mes de noviembre, son escogidos en el mes de noviembre y esos delegados votan en el mes de enero. Sí. Entonces esos delegados dependen primero de la representación de cada estado. Un delegado electoral es exactamente lo que es un representante, para que tengan una idea. Sí, sí. Si un estado tiene, California, por ejemplo, tiene 2 senadores, ¿no verdad? Tiene un senador junior y tiene un senador senior. Y tiene 45 congresistas. O sea que el estado en sentido general tiene 47. 47. O sea, esos son los representantes, no eso. Pero esa es la misma proporción de representantes que tiene el estado de California. O Nueva York, que tiene 25, por ejemplo. O New Jersey, que creo que tiene 22. O la Florida, que tiene 18. Cada uno, entonces, en la mayoría del sistema electoral es que el que gana la mayor cantidad de votos ciudadanos se lleva a todos los delegados electorales. No es que se lo dividen, sino que se lo lleva a todos. No hay una proporción. En algunos estados se hace alguna división, pero son los menos. Y son en los estados pequeños. Son estados como Iowa, son estados como Rhode Island, son estados que son de 3, 4, 5 y 7 delegados electorales. O sea, quien define las elecciones en Estados Unidos son los grandes estados. Los grandes estados. Y esto, les repito, están mayoritariamente resentidos
con el Partido Demócrata. No sé si esta señora Harris tendrá el tiempo para recuperar eso que perdió Joe Biden. Si la economía no mejora, y ahí tenemos que entrar en el tema económico, en Estados Unidos el Banco Central no depende del gobierno, es totalmente independiente. Tiene mucho que ver con el nivel de salud de la economía. Bueno, va a reducir ahora en Sí, septiembre ahí voy. la tasa monetaria, política Sí, monetaria. sí. La Y eso tasa va- de interés. Sí, eso va a aflojar un poco. Sí, claro, va a llevar más dinero a la calle, Sí. por lo tanto posiblemente lleve más empleo. Y todo indica que el miedo y el riesgo de que se pudiera producir una inflación, que era lo que buscaba evitar Biden, deteniendo las tasas de interés, esto pueda mejorar. No necesariamente, les repito, la Reserva Federal, que es el Banco Central, no tiene nada que ver con política. Sí, está claro. Tiene que ver con que los índices macroeconómicos le digan si es factible o no. Sí. Pero como ellos hicieron A el nivel de anuncio economía. ya, el anuncio lo hicieron prácticamente de que se iba a producir. Claro. Se está esperando eso y el resultado inmediato, porque es un Sí, resultado claro. de 30 días. Tú comienzas a Sí, verse. sí, claro. No, desde el anuncio ya hay una mejoría. Sí. Porque en la medida que usted sabe que va a haber un mayor nivel de circulante, eso genera mayores actividades económicas en todo el sentido. Lógico. Y por supuesto mayor inversión en todo lo que son los mercados bursátiles. Y eso va a entrar en la recta final de los la mercados campaña. secundarios. Claro que sí, por supuesto. Eso es un anuncio positivo para el Partido Demócrata. Lo que le insisto, no sé, todo va a depender. Donald Trump está como el buen jugador de baloncesto. Está congelando la El bola. balón. Lo único que necesita es que el reloj suene. Suene el reloj y acabe el tiempo. Mientras menos error cometa Donald Trump, fíjate que iba a 2 debates, va a un solo ahora. Porque enfrentar a Kamala Harris no tiene. Las posibilidades de ganar son mínimas. Número 2, no le suma nada. Sí. Y no es lo mismo que con Joe Biden. No, por supuesto. Incluso ya la política del viejo ya tienen que variarla. El Partido Demócrata tuvo una gran oportunidad con el candidato a vicepresidente. Escogió una persona de pocas luces que no creo que le sume ni le reste a la candidata. No sé si eso es parte de la estrategia. Pero en términos de lo que son los votos electorales, pudo haber hecho mejor elección. Pudo haber escogido uno. Pudo haberlo tomado el estado de Pensilvania, por ejemplo, el propio gobernador. Se estaba hablando. Que tenía mayor nivel. Yo desafío. Sí. Aunque Pensilvania, recuérdese que el senador, Pensilvania no, ¿cómo se llama el estado jardín? New Jersey. New Jersey tiene el problema del senador. Sí. Senador que ya renunció, por cierto. Está Bob Menéndez. siendo sometido por corrupción. Por corrupción. Y eso espionaje, afecta a la candidatura de una manera u otra. Y por el lado de Trump, tampoco la elección no fue la mejor. Que escogió uno de línea dura igual que él. Sí. Que por supuesto, un joven que ha escrito un libro sobre ese paradigma del viejo Estados Unidos, de cómo se perdieron los empleos, de cómo esta globalización destruyó las empresas, todas esas cosas, y mucha gente. Bueno, se ha convertido en un bestseller. Sí. Y es un gallito de pelea, igual que Trump. Sí. Sí, es un gallito de pelea. Lo contesta Sí. todo Sí. y lo contesta agresivo. Pudo haber sido más moderado, pero Sí. esa fue la selección de Trump. En Haití parece que las cosas no van bien. No van bien en el sentido de cómo se esperaba. Claro que Varios de los miembros del Consejo acusados de corrupción. Sí. Las expectativas que se generaron con las fuerzas de intervención no ha sido lo que se pensó que iba a pasar. Ellos tendrán su cronograma, pero no es lo que se pensó, lo que se vendió de que iban a acabar con las bandas. Y la inestabilidad sigue ahí dando vueltas. Y ahora con un consejo formado que tampoco le funciona prácticamente. No le funciona como se esperó que iba a funcionar. Las Naciones Unidas, el envío de esas tropas de Naciones Unidas debió de ir acompañado con una especie como de fideicomiso político. Era lógico. Se pensó que ese consejo presidencial podía haber estado al margen de la crisis, pero ese consejo está en la misma crisis que está el pueblo haitiano. Sí. Está fragmentado, está dividido. En Hay crisis, acusaciones de uno contra el otro. es lo que digo, de inclusive. crisis entre ellos para comenzar. Entonces, esa fuerza internacional policial no sabe a quién obedecer en Haití.
no sabe quién le van a dar las órdenes, pero tampoco tiene una mano suelta para ejecutarla. Es una continuidad de lo que existía anteriormente. Usted recuerda la MINUSTAH. Sí, claro. Este es un ejemplo claro. de la MINUSTAH. Van Claro. a terminar, por supuesto, agotándose y degradándose. Hubo un reclamo hace unos días de que no le pagaban, creo que tenían 1 o 2 meses sin pagarle. Sí, pagó. Eso es una locura, en pocas palabras. Es complicado Haití. Haití es una especie de hacia dónde ir. La verdad es que no lo tienen claro. Bueno, entre ellos mismos, esa misma posición, a veces ha habido beligerancia nueva vez contra República Dominicana, pero a veces se retrotraen un poco, como quien dice, espérate, nos vamos a echar pleito allá también si tenemos un pleito aquí. Claro. Antes se usaba eso entre las fuerzas políticas de Haití como una forma de ganar simpatías y de ganar apoyos, porque el tema República Dominicana en Haití es un tema que unifica, Claro. en cierto modo, Totalmente. un sector importante de la sociedad haitiana. Y aunque usted no lo crea, y es una especulación mía, la comunidad internacional tiene mala mirada en una solución dominicana al problema haitiano Siguen en eso. que una solución haitiana. Y lo peor de eso es que ejercen influencia para presionar al Estado dominicano en ese orden. Como lo hicieron ahora con los, Hay una con los declaración de comunicados. Amnistía Internacional que, Claro. que es totalmente inaceptable. Claro. Y de ACNUR Usted también. pedirle, y el ACNUR, pedirle al Estado dominicano que detenga las repatriaciones no tiene sentido. Entonces eso tiene una especie de sentimiento de que, bueno, la salida es hacia República Dominicana. Y en la medida que allá se generan presiones y se generan convulsiones, entonces se busca que se libere de este lado. Hasta ahora, aunque no lo crean, no se ha logrado y sí se ha logrado. Cada día, les parece extraño, Sí. pero cada día el dominicano se va acostumbrando más a la idea de tener más haitianos. Ya la idea de los hospitales y de las parturientes y esas cosas ya no es noticia en República Se ve Dominicana. como algo normal. Se ve como algo común, por lo menos. Y ese es un paradigma haitiano, pero parece que también la comunidad internacional lo ha ido comprando. Y prefieren generar esa especie de habitabilidad, para utilizar un término. Sí, y lo practican. Sí, claro. Y nosotros no tenemos mayores sanciones en la medida que nosotros no permitimos muchas de esas cosas. Y cuando tratamos de ejercer el derecho soberano de la repatriación, Claro, mira lo que tenemos. Totalmente. Condenas Claro, internacionales. Así es. No sé en qué momento, pero la comunidad internacional ha soltado a Haití. Déjeme decirle que no es que no tiene motivo. Haití es muy complicado, esa es la verdad. Haití es extremadamente tribal, aunque le parezca extraño. Y es muy complicado. Y la verdad es que la solución no es una solución tan sencilla ni tan fácil. Pero no puede ser la República Dominicana. Claro, entonces no presionen República Dominicana, que puede ser el muro de contención para esta situación. Así es. Y República Dominicana no va a ceder en esa posición. No, ni debe. No, es que no lo va a hacer. Ni Hay debe. un sentimiento generalizado, por no decir total, Ujú. pero mayoritario, muy ampliamente mayoritario, en que eso no se acepta en República Dominicana. Sí, y tenemos que accionar en ese sentido, don Rudy. Sí. Nosotros que tenemos que tener una política más fuerte hacia la repatriación de ilegales. Sí. Hablo de haitianos porque son la mayoría, pero tiene que haber una política fuerte de defensa. Y nosotros tenemos problemas internos, innegablemente, problemas de corrupción. Esa frontera es extremadamente porosa. Sí. Y el haitiano no es por el monte, ¿no? Podrá cruzar 10, 20. Sí. Pero el haitiano es por los puntos fronterizos. Claro. Y cruzan no solamente gente, sino de todo. Y el tema de la contratación de ilegales en territorio dominicano es una práctica normal. Yo le decía a un amigo que con un sentimiento muy alto de la patria, que por qué él y su grupo no someten a los empresarios dominicanos a la justicia. Entonces el dominicano tiene que volver a nacionalizar el empleo. Y si no nacionalizarlo, por lo menos reducirlo a la cuota mínima que necesite. Pero si lo tiene, el mercado no puede decidir la política migratoria. Y la verdad es que el mercado está decidiendo la política migratoria. Claro, la nueva reforma laboral, uno de los planteamientos es el estricto cumplimiento del 80-20. Así Sin es. embargo, eso le dicen, bueno, está ahí, pero que... Así es. O sea, no hay una reafirmación de que eso se vaya a cumplir. Eso es déjeme decirle que eso es una ley del año 34. Esa es una ley que elaboró Trujillo en ese mecanismo de propaganda nacionalista.
del cual él nunca lo fue. Si alguien tuvo 2 ingenieros azucareros fue Rafael Leónidas Trujillo. No lo cortaba con chinos ni con suizos, ni con dominicanos. Pero ese quizás no es el 80-20, pero usted tiene que buscar un equilibrio de manera tal que la mayoría de la mano de obra sea eminentemente dominicana. Y para eso tiene que haber sacrificio. Pero en un momento como este, yo analizando eso mismo los otros días cuando vi en la nueva reforma laboral, yo decía, sí, pero vamos a suponer se aplica radicalmente el 80-20 y se llega a un 40-60. Vamos a suponer. Sí, sí. Estamos soltando un grupo de gente que no va a tener nada que hacer, que no va a ganar dinero, que ya están aquí. Claro. ¿Cómo los controlamos? Con la política migratoria. Sí, pero ahí no son 220,000 al año. Son 220,000 por semana. Sí, claro. Para poder controlar una situación de esa naturaleza. El presidente... O sea, es una situación radical. El presidente, como una medida de propaganda, trabajó el tema del muro. Pero no van 12 kilómetros. No. El costo de eso, si se hubiera invertido en usted sobre guardar la seguridad fronteriza, porque hubiera sido mejor. Entonces es un tema de visión. Y el dominicano, insisto, si algo el haitiano tiene claro, si no viene para República Dominicana se muere. Sí. El dominicano tenemos 10 interpretaciones y 10 versiones distintas. No nos hemos consolidado en una idea. Tiene mucho que ver con todo el tema, repito, del mercado, sobre todo el mercado laboral. El mercado laboral determina realmente el tema migratorio y no debe ser así. Pero tiene que haber sacrificio. El empresario tiene que entender que tiene que pagar mejor. Porque tampoco usted no puede volver en el siglo XXI que estamos, en el 2024, usted no puede pensar que va a meter al dominicano en un barrancón. Como hoy en día tiene a los haitianos. Algo de la sentencia que emitió el Departamento de Estado, la sentencia no, la decisión condenando al Central Romana Corporation, tiene que ver con violación de derechos humanos. La respuesta del Central Romana fue que de cerca de 120 ingenios que tiene, 60 tenían luz. Yo decía, bueno, y los otros no tienen luz en el 2024. No tienen agua. O sea, tiene que mejorar el nivel de vida de los trabajadores, de manera tal que no sea solamente para ilegal. Sí, pero eso para nosotros es más conflictivo, mientras tanto el problema sigue avanzando. Innegablemente. Sí. No iba a ser metástasis. Sí, sí. Si algo tuvo Roma, la caída de Roma tiene mucho que ver con los bárbaros, con aquella, inclusive la migración del norte, la migración que tenía que ver con el mundo árabe. ¿Por qué? Porque eran grandes guerreros. Entonces Roma comenzó a meter en el ejército todos esos guerreros bárbaros. Al final los guerreros ¿a qué llegaron? A capitán, sí, a coronel, a general, y terminaron siendo emperadores. Claro. Lo que pudo haber sido Roma terminó siendo otra cosa. Sí. Así es. Así mismo pasa. Bueno, ojalá que no seamos otra cosa. Ojalá que no. Gracias, don Julián. Gracias por estos comentarios. Qué bueno conversar con usted y nos aclara muchos puntos oscuros, a veces, o grises, que no lo interpretamos tan bien como usted, que es un analista. Gracias. y un seguidor día por día de las situaciones, y esto lo convierte más que un historiador en un referente narrador de los acontecimientos como van ocurriendo. Muchísimas gracias. Gracias, don Julián. Gracias a usted por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Con esto concluimos nuestra emisión de hoy aquí en Oye País. Mañana, nueva vez, estaremos con ustedes. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Me despido junto a mi amigo Julián Roa. Espero que haya sido de mucho provecho este conversatorio, estas opiniones. Hasta mañana.